Noche de Museos en el Museo UNAM hoy. Nos da mucho gusto recibirles, agradecemos mucho su presencia, a pesar de todos los cierres que estén aquí con nosotros, nos da muchísimo gusto. Saludamos también a quienes se van uniendo a nuestra transmisión en línea. Les invitamos a que interactúen con la transmisión. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, nos la hagan saber y la transmitiremos a nuestro ponente de la noche de hoy. Yo les recuerdo que el Museo UNAM hoy forma parte del ISUE, que es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Uno de los objetivos nuestros como museo es traer aquí al corazón de la ciudad del conocimiento que se produce en la universidad en todos sus ámbitos. Tenemos ahorita una exposición temporal que está pronta a terminar, que les invitamos a visitar, que se llama A la Sombra de la Ceiba, y se realizó en conjunto con el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales, que se encuentra en la ciudad de Mérida, en Yucatán. En la ciudad de Mérida, en Yucatán. Justamente esta exposición festeja los 20 años del CEPSIS, y alrededor de la exposición generamos un ciclo de conferencias muy interesante con investigadoras e investigadores del CEPSIS que vinieron hasta acá para traernos un poco del conocimiento que se genera en este importante centro de la universidad. Hoy tenemos el gusto de recibir en el museo al doctor David de Ángel García, a quien pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos, y antes de darle la palabra les voy a hablar un poco acerca de su trayectoria. El doctor David de Ángel es licenciado en Historia, especialidad en Antropología de América por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Es egresado de la Maestría en Estudios Amerindios de la Casa de América y la UCM. Doctor cum laude en Antropología de América por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2010 es investigador titular del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, CEPSIS, de la UNAM en Mérida. Desde su arribo a México en 2006 ha desarrollado diversos proyectos de investigación antropológica, tanto individuales como colectivos, relacionados con diversos grupos étnicos de filiación maya, asentados en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Sus líneas de investigación son antropología de la religión, etnografía de los mayas peninsulares, religiosidad y cosmología de los mayas peninsulares, antropología de la religión, religiosidades étnicas. Tiene algunos proyectos vigentes individuales como el Panteón Maya en la religión del Camino Real Campechano, Dueños, Vientos y Espantos en los discursos rituales mayas, Capillas, Santos y Fieles, religión e identidades barriales en una comunidad maya de Campeche. Y en colectivo cuenta con los proyectos Religión y Sociedad en México, recomposiciones desde la experiencia del sentido practicado, y reconfiguración religiosa en México hacia una cultura del pluralismo. Nos da mucho gusto recibirles justo en este momento, pues que tenemos de hecho todo un acontecimiento religioso en el Zócalo capitalino, que es el que hace que tengamos los cierres de ahorita. Pues digamos que está un poco ad hoc con el tema que vamos a ver el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, y sin más yo les cedo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias al ISUE, al museo, por este maravilloso espacio que nos ha brindado el CEPSIS en nuestros 20 años. Vale, bueno, voy a tratar de... Es que siempre que estoy así como que me siento Julio Iglesias, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de no bajarlo demasiado. Usted, si me dices, Jorge, si se quejan los virtuales. Entonces, bueno, pues agradecer pues, a la doctora de la Garza, a mi directora por esta organización, también a Heréndida, que ha estado muy involucrada, y bueno, pues siempre es un placer poder viajar y compartir pues un poquito, un pedacito. En este caso ya me han advertido que son 45 minutos y no me puedo pasar, si no me cortan el micrófono, aunque les aseguro que tengo una voz fuerte y puedo seguir sin micrófono también, pero bueno, 45 minutos. Y quizá aquí les voy a advertir dos cosas antes de empezar muy rápidamente. De lo que vamos a hablar aquí son de datos etnográficos, de etnografía. ¿Qué quiere decir esto? Son pinceladas de lo que piensa, de lo que siente, de lo que cree la gente en las diversas comunidades de los mayas peninsulares en las que yo he tenido ocasión de hacer trabajo de campo, o que están en las etnografías, en la literatura etnográfica actual, amplia literatura etnográfica con la que contamos
para este grupo étnico, este pueblo originario de México, que se ubica, como ustedes saben, en la península de Yucatán, en los 3 estados, pero también en Belice. También hay mayas peninsulares en Belice, que tienen en común el hablar el maya peninsular. Otra cosa que les quería yo comentar, para que no me lo tomen muy en cuenta y luego van a tener ustedes la ocasión de preguntar, cuando yo planeé esta conferencia pensé que el tiempo iba a ser un poquito mayor, casi el doble. Entonces, como ven ustedes acá, se va a hablar de seres malignos, de dioses, de dueños y de la cosmovisión, porque la cosmovisión es eso. La cosmovisión es la forma que tenemos las sociedades, los individuos, de pensar que funciona el cosmos, tanto en sus formas como en sus tiempos, como las entidades que les dan precisamente esa forma y ese tiempo. Van a ver y vamos a hablar de cómo los mayas tienen una cosmovisión o una cosmología. A veces se me va a colar la palabra cosmología porque es lo mismo. La verdad es que son las dos formas que tenemos los antropólogos a referirnos a este complejo de ideas, de creencias que es la cosmovisión. Para los mayas peninsulares van a ver que la cosmovisión, el cosmos, está conformado por 3 planos, y en cada plano habita una serie de entidades sagradas, poderosas, que podemos llamar divinidades, podemos llamar dueños, les podemos llamar de diferentes maneras, lo vamos a ver. Pero claro, hablar en 45 minutos de los 3 espacios está medio complicado. Pero bueno, entonces lo que vamos a tratar de hacer aquí es dar una pequeña embarradita etnográfica de estos 3 espacios y de las entidades que los habitan. Y luego, pues obviamente, cuando haya posibilidad de preguntar, si tienen mayor interés en alguno de los espacios, pues podemos comentar y continuar la charla en petit comité hasta que se canse. Bueno, entonces, sin mayor dilación, yo tengo que pasar aquí, ya perfecto. Sin mayor dilación, pasamos entonces a esta presentación que les he preparado y que espero les sea de su agrado. Esto es aquí o acá. ¿Cómo es que no quiere pasar? Pero bueno, ahora pasa, a ver. Aquí está. Bueno, los mayas peninsulares, como les digo, es el grupo originario de lengua maya, que habita los 3 estados que ocupan actualmente la península de Yucatán. Hay actualmente más de 1 millón de hablantes. Después del náhuatl, saben ustedes que los mayas peninsulares son el segundo grupo lingüístico más importante de México, ¿no? Dentro de la península de Yucatán hay diferentes regiones culturales, y en esas regiones culturales hay diferencias en las cosmovisiones, las cosmologías, los rituales, la tradición oral, y obviamente eso nos llevaría mucho tiempo, pero solo se lo menciono para que sean conscientes de que cuando hablamos de más de 1 millón de personas en un espacio territorial tan amplio como la península de Yucatán, obviamente hay diversidad cultural también, ¿no? Es como decir que todos los mexicanos son iguales, pues no. No todos los mayas peninsulares son iguales, y lo que vamos a hacer aquí es tratar de hacer un compendio de ideas cosmológicas que, digamos, aparecen entre los mayas peninsulares. No significa que todas estén presentes en todos los mayas peninsulares de todos los lugares. Bueno, como se pueden imaginar, no es lo mismo un maya peninsular, un hablante de maya que vive en la ciudad de Mérida, que trabaja en la construcción, que un maya peninsular que vive en Choquén, una población en la que se dedican al cultivo exclusivo de la milpa en el centro de la península de Yucatán. No es igual, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que les interesa aquí. Me gusta siempre poner estas imágenes al azar de mis trabajos etnográficos para que ustedes pongan caras a estas personas. Es decir, no estamos hablando de los mayas de Chichén Itzá, no, estamos hablando de mayas, de seres humanos que viven y comparten la mexicanidad con los que estamos aquí. Entonces, bueno, por eso siempre me gusta darle un poco. Y entonces entramos sin más un poquito a hablar de estos principios básicos de las cosmologías, de la cosmología, ¿no? El primero de ellos es, como les decía, pues hablar que la concepción maya del cosmos, a grandes rasgos, es tripartita. Los mayas consideran que el cosmos se divide, su cosmos, el espacio en el que ellos viven, se divide en 3 planos. El cielo, es Kan, cielo, luego lo vamos a ver, la tierra y el inframundo. Luego nos vamos a detener un poquito en cada uno de ellos, ¿no? Y esta división tripartita del universo, lo que hace, como vamos a ver, es que conecta y pone en sintonía los espacios por los que la vida cotidiana de los individuos transcurre. Hablamos de los solares de las casas, hablamos de las casas, de las milpas, de los montes. Cuando yo diga monte, me van a perdonar porque es mi deformación yucateca. El monte es la selva, pero los yucatecos al monte, para los yucatecos la selva es el monte, es decir, el espacio, digamos, agreste, natural,
no civilizado, véase que estoy poniendo comillas, no que está fuera de la mano de los seres humanos, ¿no? Está salvaje, digamos. Entonces, en esta división tripartita entran todos los espacios y se ponen en sintonía, ¿no? Como les digo, la tierra, el cielo, lo que hacen es unir los espacios por donde transcurre la vida de los individuos, los pueblos y la región en su conjunto, que tiene un componente cultural común, que es la cultura, ¿no? En todos estos espacios, como ya les adelantaba, y se pueden ustedes imaginar, habitan diferentes seres poderosos, ¿no? Les pongo seres poderosos porque si empezamos a llamarles dioses, entraríamos en conflicto con la antropología de la religión, que un dios tiene ciertas características y no todas las entidades que vamos a hablar acá cumplen esas características, pero todas son poderosas, porque todas tienen poder, y ya vamos a ver qué poderes tienen. ¿Cuáles son las relaciones que establecen los seres humanos con estas entidades sagradas, poderosas? Bueno, hay diferentes tipos de relaciones que establecen, pero en general, con todas ellas, podemos ver etnográficamente que existe una cierta familiaridad. Es decir, con todas ellas están siempre muy presentes, son cotidianas, a todas ellas se las tiene respeto, es decir, se las venera, se las dedica algún tipo de ceremonia, de ritual, aunque sean muy sencillos. Siempre se establece una relación de reciprocidad con ellas, por medio de rituales. Esto es lo que en antropología se llama la ética del don y del contradón, es decir, el dar para recibir. Hay relaciones festivas, no con todas, hay siempre una relación de mucha fidelidad, sobre todo con los que son santos patrones, luego lo vamos a ver, respeto, no respecto, sino respeto, que se coloca fe ahí, y a veces, en ocasiones, temor. Temor, ya vamos a ver por qué, porque la mayoría de las entidades sagradas están relacionadas con el binomio de la salud y la enfermedad. Esta letra D, la letra D que les pongo aquí, es muy importante y tiene una significación muy amplia. La ambivalencia y la dualidad en el actuar de las fuerzas naturales. ¿A qué me refiero? Hay dos aspectos diferentes. Duales porque muchas de ellas comparten dos universos culturales diferentes. Algunas de ellas provienen de un universo cultural hispano, pero se han mayanizado. A esta dualidad me refiero. Y cuando hablo de ambivalencia, también ¿a qué me refiero? Es que a diferencia de la religiosidad cristiana, el catolicismo, el islam, de los monoteísmos, que son, digamos, religiones muy dicotómicas, en los que la divinidad, el Dios, el ser superior, encarna la bondad, encarna el bien, y tiene un antagonista que encarna el mal. En las religiones mesoamericanas, y la maya no es la excepción, esto no es así. Todas las entidades sagradas pueden ser benéficas para los seres humanos y en muchas ocasiones ayudan a los seres humanos, pero al mismo tiempo también pueden ser dañinas para los seres humanos. A esta ambigüedad es la que me refiero. Luego vamos a poner casos concretos. Cuando hablo de la naturaleza de estas entidades, también lo vamos a ver. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que la naturaleza de estas entidades, en contraste con los seres humanos, que somos de carne y hueso, estas entidades sagradas, una de sus características es que son ik, dicen los mayas, es decir, son viento, son de una materia intangible, son invisibles. Aunque en ocasiones algunas personas las pueden ver, pero nunca las van a poder tocar, ¿no? Y esto es una característica importante porque este viento es lo que luego provoca en muchas ocasiones la enfermedad cuando el ser humano entra en contacto con ellas. Y bueno, no vamos a tener tiempo de verlo, porque daría para otra charla completa. ¿Quiénes son los intermediarios entre los humanos y estas entidades sagradas? La mayoría, los Ejmenó, es decir, lo que serían los chamanes, por utilizar la palabra que seguramente todos ustedes conozcan, que son los mediadores, y los que restablecen el equilibrio cuando se pierde ese equilibrio que siempre tiene que haber entre todos los elementos duales que gobiernan la vida de los seres humanos. Entonces, bueno, estas digamos que son las pinceladas. Estas son imágenes que ya les empiezo a adelantar de los altares, que son fundamentales, tanto los altares domésticos como los altares rituales, que vamos a ver que luego resultan ser cosmogramas. Mucha parte de esto que les estoy diciendo de la cosmología, la cosmografía está del cielo dividido en 13 capas, la tierra que está en medio del inframundo, el Xibalbá, que tiene sus 7 capas. Bueno, esto ahora mismo los mayas, la mayoría de los mayas no va a decir eso, porque eso sí es una concepción prehispánica. Lo vemos en el castillo de Chichén Itzá, por ejemplo, en los pisos que tiene, que son los pisos celestes,
y luego los pisos del inframundo. Muchas veces eso los mayas le dicen, no, pues es que eso ya, no, pues ya no existe, ¿no? El cielo está en el cielo y vamos a ver lo que vive en el cielo. Pero si vamos a los altares del Chachac, por ejemplo, o vamos, por ejemplo, a algunos rezos, encontramos todavía rastros, vestigios de estas creencias antiguas. Y por supuesto el cultivo de la milpa y el maíz, que es un elemento central en la vida de los mayas peninsulares, en la mayoría de ellos. Y aquí un poquito para que vean ustedes las relaciones que mantienen con las entidades sagradas. Bueno, entonces vamos rápido, seguimos. Entonces, como les decía, tenemos un cielo, tenemos el inframundo, organizados en varias capas sobrepuestas. La imagen, digamos, es como la de media naranja. Media naranja es una bóveda celeste, no son capas planas, sino que es una bóveda celeste sobre una capa plana que es la tierra y otra bóveda que resulta ser el inframundo menos profunda. En el medio, la superficie terrestre, que es la más importante porque es donde se desarrolla la vida, tanto de los seres humanos como de los animales, de los vegetales, la selva, todo lo que tiene vida y es tangible está en la superficie terrestre. Ahora bien, en el centro, y que me dirán ustedes, ¿y cuál es el centro? Bueno, cada comunidad es el centro cosmológico de esa comunidad. La comunidad en el centro, normalmente no significa que sea el centro geográfico, pero normalmente el centro de la comunidad, ¿cuál es? La plaza, donde está la iglesia. Por eso, o sea, los españoles tampoco eran tontos. Cuando llegaban y colonizaban, la iglesia la ponían en el centro. ¿Cuál era el centro? Pues donde estaba la gran ceiba, ¿no? Donde se tomaban las decisiones y donde estaba el templo más importante. Porque la ceiba, como ven ustedes, es el Kusha Anshun, es decir, es el centro cósmico que une los tres planos. O sea, los tres planos están separados, pero en el medio, en cada pueblo, había una ceiba que comunicaba los tres espacios celestes. El espacio celeste, el inframundo, con la tierra. Y de ahí, y por ahí, ¿por qué es tan importante este espacio? Porque por ahí las energías de vida y de muerte y de los ancestros se comunicaban con el plano terrestre y ayudaban a los ancianos a tomar buenas decisiones. Por eso los españoles, cuando había, ahí tienen ustedes la revuelta en Calquini, cuando apagaban una revuelta, lo que hacían era colgaban a los ancianos, a los chamanes, a los sacerdotes de las ceibas y luego cortaban las ceibas. Y con eso cortaban el corredor imaginario tan importante simbólicamente hablando. Bueno, entonces seguimos esto es un poquito para que se hagan una idea gráfica de lo que estoy hablando. Esto es un dibujo de la doctora de la Fani. Y bueno, ahí tienen un poquito lo que les decía, ¿no? De cómo esta cosmología todavía se representa en los rezos, en los altares, en ciertos rituales de ofrendas que se llevan a cabo cotidianamente, normalmente los más importantes, no en cualquiera, sino los más importantes, los chacha, que les decía, los handicol, que son, digamos, los dos rituales más importantes que ahora mismo existen en la península de Yucatán, dependiendo de la región. Y la importancia del sol, lo vamos a ver. Quizá el astro solar en el cielo, ya vamos a ir hablando sobre la bóveda celeste, es, digamos, el astro fundamental, porque cuando se va moviendo, lo que va haciendo el sol es que, y esto desde una visión antropológica, que es de donde vemos el sol, desde la Tierra como seres humanos, al ver el movimiento del sol, lo que está haciendo el sol es marcarnos las posiciones cardinales. Entonces tenemos el Laquín y el Chiquín, que es el oriente y el occidente, son los puntos por donde sale y por donde, iba a decir, muere el sol. Saben ustedes que en los libros sagrados de los mayas el sol muere todos los días, ¿no? Es una vida cíclica diaria la que tiene el sol, es que nace por el oriente, llega a su punto al punto más álgido, que es precisamente el cenit, el Chucuncán, es decir, cuando está más arriba del cielo, a eso del mediodía, que por eso ese momento también es muy, muy peligroso para los mayas. Dirán ustedes, ¿por qué? Si está el sol en lo alto es cuando más sol está, cuando más luz emite, más calor, que es lo que mantiene alejado a las entidades del inframundo. Por eso el día, digamos, que es la parte segura del tiempo, porque no pueden salir los seres del inframundo, los dadores de enfermedad, no pueden salir porque la luz los aleja. Pero resulta que, claro, es que en el Chucunca el sol está en lo más alto de arriba, lo más alto del cielo, y entonces también desprotege a la gente. Entonces cuando uno está en las milpas, se da cuenta como a mediodía o así la gente hace una pausa de trabajar, porque dicen la gente, es más probable que te salga una culebra, que te puedas dar con el machete, que tengas un accidente. Entonces, bueno, y por supuesto el norte y el sur, que tienen mucha importancia, sobre todo por el tipo de vientos que vienen. Siempre el viento del norte en Yucatán
en la llamada del Hades, es más peligrosa, es más dadora de enfermedad. Pero bueno, vamos avanzando. Esto es un poquito como lo que les enseñaba de los altares, pero para que vean ustedes esta bóveda celeste, cómo se recrea en los rituales de ofrendas, y se hacen llamadas a diferentes pahuatunes y a diferentes divinidades que todavía viven en los rezos, que luego a la gente hablas con ellos y no tienen constancia y no te saben decir exactamente cuál es la función. Pero está el rezo del Ejmen, en el que tiene que invocar a todos ellos para que sean partícipes del ritual, para que acudan a tomar las ofrendas que les hacen los seres humanos y cumplan con la función ritual de que les lleguen las ofrendas y puedan darles a los seres humanos lo que les están pidiendo, ya sea agua, ya sea prosperidad en el cultivo del maíz de ese año, ¿no? Entonces, bueno, vamos con el cielo entonces. Ahí vamos ya. Vamos a ver un poquito de agua porque nos vamos a acelerar. Es que de verdad me he metido tanto miedo con el tema del tiempo que voy aquí acelerado, que parece que... Digo, bueno, vamos, si quieren, si ven, les quieren, no entienden algo, voy demasiado rápido, me dicen, David, bájale que... Está bien, vamos bien. Vamos bien entonces. Bueno, el sol, como les decía, hablando ya de la bóveda celeste, el Can, el cielo, el sol, como les digo, es un elemento sagrado, como tal, y ahora mismo la gente no te va a decir, no, sí es una divinidad el sol, como podía ser en época prehispánica, pero nos damos cuenta que en muchos relatos el sol está relacionado con Jesucristo. En muchos relatos de los mayas, el sol es Jesucristo. Y si se fijan ustedes, la historia de Jesucristo tiene mucho que ver con el sol. El hecho de ser, esto que les contaba, de que cada día se le sacrifica, muere, el sol muere, y luego vuelve a renacer, como dice Jesucristo, y vuelve a ascender a los cielos. Entonces, bueno, el sol, como les digo, es un elemento sagrado, tiene una ascendencia masculina, es rector, creador de vida, por supuesto. Sin el sol no puede haber cultivos, no puede haber milpas, no puede haber frijol, no puede haber maíz, calabaza. Y, como les digo, recorre el cielo todos los días y emite esta luz protectora para los seres humanos. La luna, sin embargo, es, digamos, su opuesto. Su opuesto es femenino, está asociada con el agua, con la fertilidad. Es muy importante también para las actividades agrícolas. Saben ustedes que hay determinadas plantas, determinados árboles que se tienen que talar con la luna llena, hay determinados cultivos que se tienen que preparar las semillas con determinada luna menguante, es decir, tiene cierta importancia todavía en nuestros días con las actividades agrícolas, pecuarias, y por supuesto, la que se asocia con la luna, lo tienen todos en mente, es la Virgen, por supuesto, ¿no? El manto de la Virgen, pues siempre está la luna, la Virgen está sobre una luna. Todavía, cuando se asiste a un parto, las parteras mayas colocan imágenes de la Virgen delante de la parturienta, porque la Virgen es la luna y por consiguiente ayuda a los embarazos y a los partos. Y Shel, la diosa maya de la noche de la luna, obviamente vino a ser sustituida por la Virgen, y la Virgen adoptó, no es que desapareciera Ishel, sino que las funciones que hacía Ishel las hace ahora la Virgen. Diferentes vírgenes, pues la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, en fin. La noche, hablando de tiempos, pues la noche, como les decía, es un tiempo peligroso, porque hay oscuridad, no está el sol para proteger a los seres humanos. Y hay muchas entidades, que ahora las vamos a ver, que acechan a los seres humanos. Y les acechan porque son malignas. No necesariamente. Les acechan porque los seres humanos somos caprichosos y algunos infringen determinadas normas éticas y sociales que ameritan el castigo de estas entidades. Es decir, algo habrán hecho, como decía mi abuela, algo habrás hecho cuando me regañaba, bueno, pues más o menos por ahí va la cosa. Vamos entonces, venga, vamos a seguir avanzando. Cuando hablamos del cielo, les digo, es quizá a nivel antropológico el espacio más pobre, podríamos decir, en el sentido de que el espacio del cielo es, sin duda alguna, es el que recibió el impacto más fuerte de la evangelización del catolicismo. ¿Qué seres poderosos hay? Bueno, van a ver que no hay muchos, y además los que hay, pues casan mucho con la ortodoxia católica. Bueno, vamos a ver, ¿no? Tenemos a Tata o Jajal Dios, es decir, al Dios Padre, literal, Tata es papá en maya, o al verdadero Dios, Jajal, es el Dios Padre, es el creador del mundo, ¿no?
Jesucristo, pues también se considera que está ahí en el cielo, y la que no se tiene mucha conciencia de que exista es la tercera persona de la Trinidad. Esa para los mayas como que les dices, y por más que los sacerdotes tratan de explicar para ellos, para él. ¿Y qué pasa con el cielo? ¿Por qué es una entidad lejana? Bueno, porque precisamente está muy lejos de los asuntos cotidianos. Lo vamos a ver, pero una frase muy recurrente de uno de mis amigos en Nunquiní, un señor muy mayor, muy religioso, que decía, oiga, ¿por qué siempre le están pidiendo a San Diego, o a San Francisco, que son los santos que están por ahí en la... Porque claro, saben ustedes, para la ortodoxia católica los santos no hacen milagros, los milagros los hace Dios por intercesión de los santos. Digo, pero no será más importante, yo cuando tenían problemas grandes de enfermedad, de una nieta, digo, oye, ¿no será mejor don José que le pida a Dios? Y me decía, la lógica es aplastante. ¿Para qué le voy a pedir a Dios? Es como pedirle, si yo necesito una ambulancia y le escribo una carta al presidente de la República. Nunca me va a hacer caso. A que tengo que pedirle es al alcalde, al que está en el pueblo, al Dios que está conmigo, aquí desde toda la vida. Los otros están hasta allá arriba, ni nos oyen. Es una cuestión de cercanía, podríamos decir, ¿no? Quizá por eso estas entidades no tienen tanta importancia cotidiana. O sea, sí están, pero la importancia efectiva y ritual es prácticamente inexistente, por más que los sacerdotes y tratan de que no sea así. Como les decía, la Virgen María está muy asociada con la luna, pero eso no es solo de los mayas, eso es algo, digamos que es prácticamente un universal, podríamos decir. Nuestra madre se la llama, así la llaman literal, y bueno, y ahí los pahuantunes, es lo que les decía, los pahuantunes son quizá algunos de estos, son vientos, son espíritus antiguos, creadores de vida, que la mayoría de los mayas no es muy consciente de su existencia, de su origen, pero saben que están ahí, y en los rezos de los ejmen siempre aparecen, como una forma de invocar los vientos en las 4 direcciones del universo, que se presenten, que se personen ante los altares para recibir, y luego los rezos son retailas de media hora, 1 hora, en los que se reza y se van invocando estas entidades, y los pahuantunes siempre están ahí, y son los primeros. Pero también los santos, y también el Tatandiós, o sea, están dentro de este conglomerado politeísta que conforma la cosmología maya. También los chaques que son los dioses de la lluvia y del trueno, se alojan en las 4 direcciones del cielo. Y cuando preguntas cómo se llaman los chaques, pues ahí tienen estos nombres tampoco mayas, pero eso no significa que no sean los dioses de la lluvia, solo que los dioses de la lluvia ahora tienen nombres de santos. Si se fijan, eso son estrategias de supervivencia cosmológica. O sea, no tiene, porque hay mi hermano, por ejemplo, que es muy dado a esta, pero le gusta mucho lo esotérico. Dice, no, pues entonces ya no hay chaques, si es San Diego, si es San Gabriel, si es Santiago. Le digo, no, al contrario. Lo importante es lo que les decía, como que pasó con la Virgen. Lo importante es que siga habiendo chaques, aunque se les haya cambiado el nombre. No sé si me explico. Bueno, pues ahí tienen precisamente chachac, ceremonias de ofrendas a los chaques, solicitando a los chaques que llueva. El chachac, digamos que es la ceremonia de petición de lluvia. Un ritual que dura 2 días, además muy largo, con rezos muy importantes y con una gran importancia precisamente porque, pues ya saben ustedes, el sol es fundamental, pero en Yucatán la época de lluvias es muy corta, cada vez tarda más en llegar y para los campesinos es una gran preocupación. Y cuando ya a finales de mayo ya no llueve, se empiezan a preparar estos rituales que además son muy costosos. Intervienen normalmente, si no la comunidad en su conjunto, los rumbos de las comunidades en su conjunto, núcleos, familias extensas completas, por lo costoso del ritual y de las ofrendas. Bueno, vamos ya con el Yog Olkab, que es el espacio terrestre donde se desarrolla la vida de los seres humanos y de todas los seres vivos. Aquí hablamos ya sí de dueños, ¿no? De dueños, vamos a hablar de dueños, de Yutzilot, que digamos es la palabra maya para referirse al dueño. Luego vamos a ver que hay diferentes tipos de dueños, en función de los espacios o de lo que sean dueños, pues tienen nombres diferentes, pero también hay santos. También los santos son dueños de sus comunidades. Los santos patronos
para los mayas peninsulares, pero no solo para los mayas peninsulares, también para los muchos pueblos, comunidades de pueblos originarios aquí en el Estado de México, en Oaxaca, en Chiapas. Los santos patrones, ahora lo vamos a ver, son auténticas deidades locales. O sea, no son figuras históricas vinculadas con el catolicismo y no. La figura del santo que está en el pueblo es una deidad local. Perdón. Les decía un poquito lo que les comentaba antes, ya no lo voy a volver a decir, lo de la dualidad en el origen de los que son mayas y europeas. Muchas de ellas tienen esta doble dualidad, que tienen un poco de las dos, y las que son puramente mayas, como los Yuntzilok, trabajan y rinden cuentas al Tatadios, por supuesto. O sea, el Tatadios la vigila desde el cielo y no constantemente, pero hay veces que se enfada con ellas y las castiga, ¿no? Porque no cumplen con su trabajo. Y como les digo, que es lo más importante, y es una de las cosas que a mí más siempre me gusta que queden como muy claras y que la gente como que se vaya con esa idea de que son ambiguas. No es que sean buenas o sean malas, es que depende de la actitud que tenemos los seres humanos hacia ellos. Pueden tener una actitud u otra. Luego vamos a poner ejemplos, digamos, más concretos, ¿no? Y un poquito para ilustrar lo que les decía, de qué depende esa actitud, que sea buena, que sean buenos, que sean malos, que sean generosos, que sean vengativos. Bueno, pues de que se cumpla esto, que esto no deja de ser una lógica, una ética, una moral que debe regir el comportamiento no solo entre los hombres y las mujeres, entre los seres humanos y las entidades poderosas, sino en general en la sociedad misma, ¿no? Esta lógica del intercambio, ¿no? del intercambio constante de bienes, en el caso de con las entidades sagradas, siempre por medio de rituales, que pueden ser rituales individuales, prender una vela, ¿no? Dejar un montoncito de piedras cuando uno va a hacer la milpa. Hay rituales de 2 días en los que se matan decenas de pavos, puercos, y se cocinan alimentos muy elaborados. En fin, hay muchos tipos de rituales. Se puede ofrendar un rezo, se puede ofrendar un rosario. Dependiendo la petición, se hace un tipo de ritual, se hace una ofrenda. ¿Y por qué? Porque se está intercambiando algo, se le está pidiendo a la divinidad, a la entidad poderosa, se le está pidiendo algo, y por consiguiente tú le tienes que dar algo. El mero hecho de que los seres humanos podamos vivir está en que los dueños originarios de la tierra nos permiten cultivar nuestras cosechas, cultivar la milpa, y ahí ya estamos en deuda, la deuda original con las entidades. Por eso siempre hay que estar agradeciendo los primeros elotes, los primeros frijoles, todo siempre depende de ese intercambio constante de bienes, de don y de contradón, ¿no? Cuando se rompe esta cadena, precisamente, cuando alguien falta a esta forma de vivir la vida, a esta forma de entender las relaciones sociales entre los hombres y las divinidades, viene el castigo. Por eso, hasta la entidad que podríamos considerar más benéfica, como el santo patrón, que le podemos preguntar a los devotos de San Judas Tadeo, en ocasiones puede llegar a castigar. ¿Y es mala porque castiga? No. Al contrario, esos castigos entran en la tradición oral de la comunidad y quedan como un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Por eso les recalco por eso recalco lo del actuar ambiguo de estas entidades sagradas, ¿no? Porque sí pueden ser buenas. Y luego, pero podemos ir al otro extremo, las que los mayas llaman kakashbal, es decir, entidades malignas, que la Ixtabay, que el Hualcot, que es Kisim, que son malignas, son del Xibalbá, del inframundo. Pero ¿a quién castigan? Normalmente castigan a quienes infringen determinadas leyes, normas sociales. ¿A quién castiga la Ixtabay? Sí, porque la Ixtabay enferma, la Ixtabay te enferma, te puede matar, de hecho te mata porque te enferma de un viento muy maligno que puede llegar a ocasionar la muerte si no vas con el men, o te hace que te despeñes en un pozo y te mueres. ¿Pero a quién castiga? A los adúlteros, a los borrachos, a quienes andan a altas horas de la madrugada, alcoholizados. Pues claro, hombre, que a altas horas de la madrugada hay que estar en casa con la familia y cuidando de la familia. No sé si me explico, ¿no?
Digo, no me quiero poner aquí en plan mocho yo, pero pues, es lo lógico, ¿no? Digo, si tiene una familia uno, pues hay que cuidar de la familia, ¿no? Digamos que es un precepto moral bastante obvio en una comunidad. Y bueno, aquí hay algunas de estas entidades sagradas que, como ven, son muchísimas, que viven en este plano terrestre. El Yun Silok, digamos que es el nombre genérico para los dueños. Los Balam O, que están más vinculados con los espacios naturales, bueno, lo vamos a ir viendo. Los Aluces, por supuesto, el Sip, el Yunque, es decir, los dueños de los venados, santos católicos, las cruces. Las cruces son entidades poderosas, divinidades en sí mismas. Pero no hay tiempo para hablar de cruces. Ya se volvió a quedar aquí, ya está la luz ahí intentando molestar. Pues enciendan alguna vela, algún cigarrito, para no nos vaya a boicotear aquí. Y bueno, ahí están los espacios naturales, fundamentales, y los espacios domésticos. ¿Por qué pongo estos dos espacios? Bueno, porque en los dos espacios hay dueños. Porque los pueblos sí son espacios, digamos, humanos, en los que los santos suelen ser las entidades principales, pero los pueblos fueron tomados en su momento también del monte. Y por consiguiente tienen dueños antiguos. Y ahí los aluches suelen estar muy presentes. ¿Qué es un alush? El alush es algo, le llaman los duendes del maya, pero realmente no son propiamente duendes. Dependiendo de la región maya en la que nos situemos, en la península de Yucatán, hay diferentes concepciones sobre el alush. Pero esencialmente el alush es un superviviente de una humanidad anterior. Es una entidad poderosa que sobrevivió al diluvio, que acabó con una de las humanidades predecesoras a las que tenemos nosotros, la que somos nosotros. Es una entidad, como les digo, intangible. Sí aparece como un niñito, te dicen siempre, porque es bajito. A veces va desnudo, otras veces van vestidos como vestían los mayas antiguos, y siempre están vinculados a los espacios antiguos. Esto que ven aquí arriba a la izquierda, no me voy a tener en las fotos, pero en esa especialmente, eso que ven ahí que parece selva, es un cuyo, es una pirámide, sin excavar, así se ven. Okay. Esos son donde viven los aluches, porque ellos se escondieron ahí cuando llegó este diluvio y están ahí vinculados con esos espacios. Estos espacios muchas veces también están dentro de los pueblos. Entonces el alush es un ser muy importante, guardián de estos espacios antiguos. Vale, vamos a ir. Y las milpas, por supuesto, los balanes en las milpas, las piedras, los elotes que se recogen y que siempre merecen ofrendas, aunque sean, como les digo, a veces simples montoncitos de piedra los ve uno en las milpas con un cigarrito y pregunta, ¿no? ¿Y qué es? No, pues esto es para el alushito, para que cuide, o para el balán, para que cuide, o para agradecer, o para que... Son, les digo, muchos tipos de rituales, y por supuesto cuando uno entra a la selva hay que tener más cuidado porque hay otro tipo de entidades sagradas que cuidan sobre todo los senderos que van por la selva. Y los mayas saben cuando a determinadas horas, sobre todo al mediodía, aparecen los vientos por estos senderos, por eso no se suele caminar por la selva al mediodía. Bueno, y por supuesto, las deidades principales de los pueblos, que son los santos, ¿no? Que son los que congregan mayor número de rituales, mayor número de gasto, podríamos decir, en ritual, los santos patronos de cada comunidad, ¿no? Que son las deidades locales, literalmente deidades locales, ¿no? Bueno, como les decía, entonces tenemos que el espacio terrestre es el espacio que está absolutamente plagado de entidades poderosas. Algunas de ellas son intermediarias entre las deidades celestes y los hombres, y otras son emisarias del inframundo, pero están en la tierra. Pero todas ellas mantienen algo muy importante, y es que están vinculadas a los territorios y a las actividades agrícolas. La importancia es de esta existencia, más allá de la existencia de estas entidades sagradas, quiero que también observen que la importancia de que haya tal diversidad de entidades sagradas, lo que hace es que permite a los seres humanos, en este caso a los mayas, apropiarse de estos espacios. Sacralizando un espacio, los seres humanos nos apropiamos de ese espacio. Se convierten en etnoterritorios. Por eso muchas veces cuando vemos que los mayas, en Yucatán ha habido muchos problemas de lucha por la tierra, ¿no? Por las grandes obras que se han llevado a cabo en la península de Yucatán, el Tren Maya, a veces desarrollos inmobiliarios. Cuando los mayas pelean por la tierra, no es simplemente porque y dicen, no, pues es que esa tierra, si ni siquiera la cultivaban, no, pero es que la tierra no es solo lo que vemos, es algo mucho más importante, es asiento de entidades sagradas, es una forma simbólica de apropiarte de esos territorios.
Por eso son los etnoterritorios, es algo que va mucho más allá de tener una parcela que tú te has comprado. No, es mi terreno, no es mi terreno porque sea mío, es porque lo habitan seres milenarios que viven aquí mucho antes que nosotros y a los que debemos un respeto y a los que se debe agradecer y a los que se les debe, en el caso de yo querer utilizar esa tierra, ofrendar. Y efectivamente en varios tramos del Tren Maya, que hubo varios accidentes, gracias a que hicieron caso a los trabajadores, hicieron algunos rituales para que se pudiera hacer la obra sin que hubiera más accidentes. Es algo muy común. Entonces, bueno, los santos cristianos. Cada comunidad su santo patrón. Es su deidad principal. Es el Dios más importante, al que todo el mundo reza, al que congrega mayor atención ritual. Son deidades, como les digo, de carácter local, aunque uno podría decir y pensarlos en esta visión de la historia del catolicismo. Cada santo tiene su historia, obviamente. Para los pueblos originarios, cada santo de su comunidad es el núcleo de su religiosidad. Es el símbolo prioritario de la identidad de cada población. De hecho, muchas poblaciones tienen el nombre de sus santos, ¿no? Y hay toda una historia, ya no solo ritual, sino mítica, de cómo cada santo elige a su comunidad, ¿no? Y hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, en el caso de Nuquini, que es la población donde yo viví mucho tiempo y la que mejor conozco, me llamaba mucho la atención. Bueno, no tiene por qué llamar la atención. San Diego de Alcalá es un santo franciscano de los más populares que trajeron los franciscanos a la península de Yucatán. Un santo muy milagroso, no solo aquí, también en España. En España pues, está Alcalá de Henares, conocen ustedes, donde estaba de las primeras universidades que se creó. Bueno, ahí está la catedral donde está San Diego de Alcalá. Y yo pues cuando fui a España, una de mis visitas a la familia, regresé a Nuquini con muchas estampillas de San Diego de Alcalá de Henares. Y yo decía, mis amigos de Nuquini van a estar felices cuando yo les lleve, claro, todavía en mi mentalidad española, al original San Diego de Alcalá, ¿no? Porque es el que está en Alcalá. Y yo cuando empiezo a regalar las estampitas a mis amigos, pues veo que la dan tan bonito, don David, la guardaban. Y yo decía, oiga, es que es San Diego. Tan bonito, y lo guardaban, ¿eh? Ahí en el cajón de la cocina. Y dije, no, pero póngalo en el altar, no, por lo menos. Claro, y ya cuando por fin hablo con un joven de mi edad, claro, que ya en confianza me dice, oye, pero es que no entiendo por qué no les gusta San Diego. Es que don David es que no es San Diego. San Diego es ese, que está ahí en la iglesia, que usted nos trae. Pues sí se parece, está bonito también, pero no es el mismo. Claro, ahí es cuando cae uno en la cuenta que es que la divinidad es el santo que está en el pueblo. No es la imagen histórica iconográfica de San Diego de Alcalá, es su santo. Que además resulta que es la corporalidad del santo, pero es que además el santo tiene pichán, tiene alma, tiene un alma que está dentro. Y ese alma sale a caminar por las poblaciones en las noches, precisamente a proteger las casas. Entonces, obviamente, digo, es una anécdota, pero que a mí me sirvió mucho para darme cuenta realmente la importancia de la imagen y del santo como una entidad realmente local, ¿no? Bueno, perdón por el chascarrillo, pero pues... Bueno, la importancia de las celebraciones de los santos. En la etnografía, obviamente, como entienden ustedes, no hay santos a los que se dejan entrevistar, no hay demonios que se dejen entrevistar, y mucho menos los Yunsilot, y los Alusitos pues tampoco. ¿Cómo sabemos los antropólogos la importancia que tienen las entidades sagradas? Precisamente hablando con la gente, y lo que la gente nos cuenta de esas entidades sagradas, y el otro lenguaje que nos sirve a los seres humanos para comunicarnos con las divinidades, que les había comentado antes, los rituales. Son los dos lenguajes en los que los antropólogos podemos imbuir, podemos extraer la importancia de las divinidades en función de la atención ritual o discursiva que se les dedica. En el caso de los santos, no hay ninguna duda que son un referente, como les decía, no solo de la religiosidad, sino de la identidad. O sea, alguien de Jalachó
por ejemplo, su patrón, Santiago Apóstol, que se encuentra fuera de Jalachó, en San Francisco, por ejemplo, que saben ustedes que San Francisco es, después de Mérida, la ciudad con más mayas peninsulares de todo el mundo. Hay una gran colonia de mayas peninsulares viviendo en San Francisco. Bueno, pues los de Jalachó, su símbolo identitario sigue siendo Santiago, aunque ya no están ahí, y es su referente de identidad por lo que son de Jalachó. Y cuando llegan las fiestas y no pueden regresar a la fiesta, mandan dinero para los gremios. Son los símbolos que mantienen su identidad, su sentido de pertenencia a la comunidad. La figura de los santos es esencial, estudiarla y tenerla presente, ¿no? Pero bueno, sigo porque si no, no da tiempo. Las fiestas, como les digo, son momentos fundamentales porque a través de la fiesta vemos además cómo la comunidad se une, las familias se unen, trabajan colectivamente para llevar a cabo todos los rituales colectivos que la comunidad como entidad le dedican a estas entidades. En el caso de Yucatán tenemos los gremios, que son los que se encargan de festejar a los santos, a los que no me voy a meter a explicarles, lamentablemente, porque no tenemos tiempo. Pero para que se hagan una idea, los patrones de los gremios además son los que controlan el culto a los santos. Bueno, ahí tienen ejemplos de devoción a San Diego, tienen ejemplos de lo que son los gremios, de los desfiles de los gremios. Los estandartes además son símbolos del poder de los santos. Los estandartes, se fijan, hay banderas y estandartes. El estandarte es el que va en medio, estos que ven aquí arriba en la foto de la derecha arriba, porque cada estandarte es el ejemplo vivo del milagro y de la vigencia del poder milagroso del santo, que es lo que le da la autoridad para reclamarse cada año como la principal deidad de la población. En cada estandarte, no lo llegan a ver, pero pone, si lo fijan ahí, promesa San Diego de Alcalá, y pone el nombre de una familia. Entonces lo que te está diciendo ahí es que en ese año el santo hizo un milagro porque curó o le concedió lo que solicitó a esa familia. Entonces, bueno, esa es la importancia que tiene. Luego las fiestas, como pueden ver, multitudinarias, toda la comunidad se vuelca en la celebración del santo, la inauguración de la fiesta, aquí abajo la vaquería, fantástica, desde las 12 hasta las 6 de la madrugada, hasta que amanece, la noche se baila las jaranas, las vaquerías, y la iglesia, la puerta de la iglesia permanece abierta toda la noche para que el santo vea que la comunidad lo está festejando, por supuesto. Bueno, los dueños. Aquí sí, hay dueños, tantos dueños como espacios y territorios existen. Hay dueños de los animales, uno específico para los venados, porque el venado quizá es el animal más importante para los cazadores. Ya saben ustedes, en Yucatán, bueno, de hecho el símbolo del estado de Yucatán son los venados. Siempre en las celebraciones de los santos hay carne de venado. Entonces hay un cazador, hay un dueño de los venados, hay un dueño de las abejas. También saben ustedes la importancia de la miel para Yucatán. Desde época prehispánica era una de las cosas que se comerciaba de los mayas peninsulares, con el algodón y la sal. Y bueno, como les digo, pues están en diferentes espacios y con su presencia lo que hacen precisamente es sacralizar estos espacios, ¿no? Y como les decía, también los dueños mayas se caracterizan por este carácter dual que implica que benefician a quienes solicitan su ayuda y les honran con ofrendas y plegarias, como les decía, pero castigan a quienes depredan la naturaleza, a los animales, las selvas, y a quienes transgreden ciertas normas sociales, como las que les había comentado. Por ende, y esto es una conclusión a las que podríamos llegar, estos dueños no dejan de ser otra cosa que guardianes de las tradiciones y de los preceptos morales que rigen la sociedad. Asociados, como ven, pues a cultivos, a la tierra, al agua, a la caza, a la pesca y la recolección. Ven ustedes aquí, lo que vemos aquí es, en este caso, es un ritual de curación, precisamente porque ha habido una transgresión. Alguien en esa familia transgredió una norma, enfermó, porque ahí está el binomio salud y enfermedad. O sea, tú a un santo, a un dueño, al dueño, por ejemplo, a la luz, no le pides nada. Mientras tú cumplas, no te va a pasar nada. Cuando te enfermas, es que has faltado a alguna de tus obligaciones. Y ahí es donde tiene que entrar el men a restablecer el equilibrio. Y obviamente te cura, pero tú vas a tener que restablecer ese equilibrio por medio de un ritual de ofrenda. Bueno, ahí está un poquito, pues algunos de los nombres que les decía. El Yuntzilop, digamos que es un nombre como genérico para estos dueños,
Como les decía, hay un panteón heterogéneo que es muy cambiante entre comunidades y que reciben nombres específicos dependiendo del espacio, también se lo venía adelantando, y ahí tienen ustedes un poquito pues algunos de los nombres que reciben en las zonas donde yo más he trabajado. Pues tienen el Balan Kash o los Kalam Kash. Eso significa, Kash es monte, es selva, ¿no? Entonces suelen ser los guardianes de la foresta, de estos espacios todavía que no han sido trabajados por los seres humanos. La milpa pues suele estar más vinculado a los alushes o a los balames. Los venados tienen al Sid, que es el dueño del venado, pero también luego hay otros nombres, los chaques o los ajoyaob, que son los de la lluvia o vinculados con el agua, algunos de los rituales que tienen. Y como les decía, los alushes que están, quizá la luz es la imagen más interesante y más rica, ¿no? Porque pueden estar en la milpa, pero luego también están en las casas. Tienen que ver mucho con las actividades productivas, con todas, con las milpas. Por supuesto, me dice, pues la milpa hay que ponerle a la luz, pero no solo las milpas. Cuando nosotros obtenemos un beneficio de nuestro trabajo, estamos utilizando siempre un espacio que les pertenece a los alushes. Yo tenía un amigo en Unquini que abrió un cibercafé con sus 4 computadoras. Pues se le quemaba todo el rato una o dos. Y al final el mes le dijo, oye, le diste su sacá a la luz, porque tu casa está en el paso entre un cuyo y otro, o sea, un antiguo vestigio. Pues no. Bueno, pues le hizo, hubo que hacer la ofrenda, la luz y tal. Cada año se lo hace y ya no se lo ha vuelto a quemar. No, la verdad. No, le digo, es que la luz está jugando con los cables. Y lo hace cada año. Y ya no se la ha vuelto a quemar. De hecho, ahora tiene como 8 o 12 computadoras y le va re bien. Entonces, bueno, para que vean ustedes la importancia de... No es solo las viejas, las tradicionales labores, como la milpa, tradicional de toda la vida, sino que también las nuevas, también los ganaderos tienen que hacer sus ofrendas a los alushes, porque si no, se pierden los toros, se les rompen las patas a las vacas, en fin. Ahí están las ofrendas que les decía. Eso es un halgikol, digamos que es el ritual más importante de ofrenda a los alushes o a los balames. Y aquí está un milpero haciendo precisamente una ofrenda de un cigarrito en una especie de altar que ha hecho él en su milpa, que hizo en su milpa. Un altar muy sencillo en el que hace sus ofrendas, que puede ser una piedra, un cigarrito o una veladora. Y ahí tienen ustedes pues otros nombres de dueños de entidades. Voy fatal de tiempo, ¿no? Ya nos pasamos, me llevan. Son los alushes. Es que la luz me está moviendo el reloj de la luz. Bueno, son ejemplos de halgikol con dos menes, amigos míos que por desgracia pues ambos ya fallecieron, pero que tuve la fortuna de compartir muchos años con ellos y aprender mucho de esta. Ahí están las ofrendas, ¿no? El sacá, el pavo, el tuch, los pibes, las velas, el tabaco, el trago, el incienso, todo eso son alimentos de lo sagrado. La esencia, ¿no? Estas esencias, el humo, el olor, de lo que se alimenta. Y luego los seres humanos, pues se comen el otro. Y si se fijan, abajo, aquí no se ve muy bien, pero aquí abajo, abajo de la mesa, de la foto grande que está a la izquierda, ven ahí abajo que hay como restos. Esta es la mesa, la superficie terrestre en la que se le está ofrendando a los dueños. Y abajo se les hace sus ofrenditas también a los seres del inframundo, a los que vamos a ver ahora. El Yana Alum, es decir, el inframundo, les pongo aquí esta duda, ¿no? De infierno, inframundo es un juego, no es infierno. El infierno es una cosa y el inframundo es otra cosa, aunque a veces se han fusionado un poquito. Y tenemos antiguos dueños mayas, resulta que hasta andan disfrazados con cuernos y rabos y van cambiando entre calderos llenos de fuego, en fin, pero es parte de esta cualidad que han tenido los mayas de saber amalgamar mensajes que les eran impuestos del exterior y adaptarlos a sus propias realidades socioculturales, ¿no? Por eso les pongo aquí un poquito y rápidamente vamos con esto del infierno y les hago esta explicación así en frases muy cortas que me fueron mutiladas por mi esposa pensando porque decía que no tenía tiempo. Entonces, si no entiende muy bien una frase, es culpa de ella. Pero bueno, pero yo creo que sí se entiende, es una broma y es para que se ponga roja, que seguro está viendo el discurso ahora y está. Bueno, el espacio que los frailes, cuando llegaron obviamente y preguntan, ¿no? Y preguntaban a los franciscanos, bueno, y les contaban cómo era la religión, pues obviamente se les hizo muy fácil cuando les hablaron del inframundo, del Xibalbá o del Metnán, decir, pues claro, pues eso es el infierno, claro, pues
están diciendo que ahí debajo de la tierra, que si están las energías de los muertos, pero claro, saben ustedes que para los mayas, para los náhuatl, el inframundo no era una energía del mal, al contrario, era una energía de vida. Sí estaban los espíritus de difuntos, pero eran espíritus de difuntos que estaban esperando volver a renacer y volver a salir del inframundo para volver a tomar vida, ¿no? Pero claro, para los franciscanos, bueno, pues dijeron, bueno, pues ahí te va el infierno, ¿no? Entonces, como les decía, le endilgan al inframundo maya las características del imaginario infernal que traían los franciscanos del siglo XVI, que además era el infierno pues que más miedito daba, por decirlo en plata, ¿no? Es decir, este infierno de Dante, ¿no? Con sus anillos infernales, con los tormentos dependiendo de tu pecado, una cosa terrible, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues que el inframundo maya, pues que estaba debajo de las montañas, de los cenotes, tal, bueno, pues lo cambian y lo meten al centro de la tierra y le meten, pues, ¿qué no había en el inframundo maya? Pues no había calderos, le metemos calderos, que no había tormentos, le metemos tormentos, y los fuegos, ¿no? Que no falten los fuegos, en el infierno siempre tiene que haber fuego, claro. Y bueno, pues además, ¿dónde estaban? No había Beltegor, Luzbel, Satanás, no estaba, pues hay que meterlos también bueno, pues los mayas, como buen pueblo amerindio, mesoamericano, en los que la lógica politeísta está presente, dijeron, bueno, pues si ese es el precio que hay que pagar para que siga existiendo el Metnal, pues métase para acá todo eso, que nosotros seguiremos conservando nuestros dueños del inframundo, pero ahora ya pues sí, con todo esto que nos están metiendo aquí los frailes, digo, lo estoy metiendo un poquito burdo, como me está escuchando mi profe, doctor Ruth, me va a regañar, pero creo que queda bastante clara la idea si les cuento esto de esta manera, ¿no? Entonces, tenemos esta mezcla, y ello es posible hallar a esos antiguos dueños mayas, teñidos de rojo, dotados de cola, como les decía, cuernos, olor a azufre, y con machos cabríos. Pero, ahí va, la satanización del inframundo no siempre tuvo éxito. En muchas cosmovisiones el infierno quedó en el centro y el inframundo está en las montañas, o en otra cara del mundo, en las cuevas, en los cenotes, y entonces aparece aquí, fíjense que esto sí me encanta a mí, un tercer elemento, como Quisin, les suena esta palabra, es el nombre que recibe para los mayas peninsulares el diablo. Bueno, ¿y cómo se representa la mayoría de las veces al Quisin? Pues como la figura, bueno, aquí están los diablos malísimos, ¿vieron? Pero bueno, ya no hay tiempo para esto. El Quisin precisamente es el demonio para los mayas yucatecos. ¿Y cómo resulta que es el demonio para los mayas yucatecos? Es decir, la imagen en el espejo que les pusieron los mayas a los sacerdotes hispanos y luego mexicanos católicos, es decir, bueno, si tú me dices que el infierno y su jefe, el diablo, es la maldad absoluta, ¿qué es la maldad absoluta para un maya? Imagínense en la época colonial o en el siglo XIX, en la época de las haciendas, pues un tul, es decir, un español, un blanco, vestido de hacendado o vestido de vaquero, que lo único que hacía era fastidiar a los mayas todo el día, con trabajo obligatorio, con malos tratos, ya lo saben, robo de tierras, con el ganado, que en principio pertenecía a los blancos, comiéndose las milpas de los campesinos mayas. Entonces parece bastante lógico que la imagen del diablo todavía hoy sea la de un blanco, que claro, imagínense yo ahí, cuando le cuentan uno esto y le decía yo, como yo, le decía, ay, don David, pero mejor vestir. Creo que lo decía para que no me sintiera mal. Claro, también la pintada allá después de claro, imagínense meses y meses, pues ya uno más ya yo que soy muy moreno aquí donde me ven, pues, y ya pues no vestía como patrón, lo puedo asegurar, ¿no? Ya, en fin. Bueno, entonces, ligados a como les decía, este Quisin, que es el mal, es el diablo, pero además el diablo tiene otras representaciones muy interesantes. Un gran toro negro, es una imagen muy icónica también entre los mayas peninsulares. El diablo aparece como un gran toro negro, que también tiene mucho que ver con lo que les digo. La imagen del ganado, devoradora de las milpas, devoradora de los cultivos, de los que te coman la milpa, que a uno le coman la milpa, aquí puede que no se entienda, pero es que podría significar que tu familia ese año iba a pasar hambre, porque no tenías maíz. Porque en Yucatán además solo se hace una milpa al año. No hay la posibilidad de hacer dos, como en algunas partes de Chiapas, de Oaxaca, no, una.
Si el ganado arrasaba tu milpa, te quedabas y significaba hambre. Entonces, el toro negro, el hacendado, pero también aparece una serpiente, y ahí sí vemos rasgos del catolicismo, ¿no? La serpiente vinculada, pero bueno, finalmente la serpiente a nivel universal es un símbolo que domina todos los espacios, es un animal que recta, que está por la tierra y que suele vivir en cuevas, ¿no? Y bueno, más siempre ha estado muy vinculada con la medicina, con el conocimiento esotérico, ¿no? No en vano en las farmacias, pues su símbolo es la serpiente, ¿no? Entonces, bueno, es un símbolo que siempre el catolicismo como que no le ha gustado mucho, entonces siempre está vinculado con el mal. Pero es en el fondo es el conocimiento también, ¿no? Bueno, como les decía, estos seres no son tampoco malignos per se, o sea, sí parecen malos y tienen mucho que ver con lo malo, tienen muchas características del diablo católico, cristiano, por ejemplo. Es muy común en las poblaciones mayas escuchar que la gente le pide al diablo cosas y hace pactos con el diablo. Esto es muy medieval también, de la Europa medieval, ¿no? Le piden dinero, le piden aprender una profesión que te va a dar dinero inmediato, es decir, lo que un maya sabe que no es propio de su cultura, y es muy de decir, no, es que quiero hacerme rico. Entonces, ¿qué quieren? Bueno, pues quiero aprender a ser torero. Y hay muchos relatos sobre eso, que van una noche a las 12, y como les digo, esto es muy medieval, uno lee estos pactos, estos cuentos medievales de los pactos con el diablo, y era eso, ¿no? Constructores que iban a la medianoche, que tenían que construir un puente en un día, y vendían a su alma al diablo, y el diablo en un día construía el puente. Claro, el problema es que cuando te mueres, tu alma está condenada no al reino donde están todos los pishanes, sino que va a estar trabajando en el inframundo para el diablo, ¿no? Y esto está muy presente también entre los mayas. Y la contraparte del men, del chamán, el pulyaj, es un men que ha hecho un pacto con el diablo. Y entonces aprende no solo a curar, aprende a dañar. Y aparece también este rasgo de la acumulación de riquezas, porque el men prácticamente no cobra por curar a los miembros de su comunidad. Sin embargo, el pulyaj, por causar un mal, por lanzar un hechizo, lanzarle un mal a alguien, puede cobrar 2.000, 3.000 pesos. Entonces, la gente dice, vas a ver que es brujo, que es pulyaj, que dice ahí tiene su pacto con el diablo, cuando vea que su casa ya. Porque los menes, y es verdad, los menes suelen ser la gente más humilde de las comunidades. Pero cuando un men ya empieza a acumular y a tener rasgos de riqueza, ahí está el diablo detrás. Es la otredad, y se fijan, es como, así como hablamos que el santo es el símbolo de identidad del maya, de los mayas, de las comunidades, digamos que el diablo es el símbolo de la otredad, de lo que no es maya, de lo tzul. Es decir, tzul es presente la palabra para decir no maya, es el blanco, pero es el no maya. Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí. Yo ya no puedo más. Ya no puedo correr más. Realmente ya prácticamente habíamos terminado. Obviamente, pues como imaginarán, no hay fotografías de Kizhin, pero creo que más o menos les he podido dar una pincelada breve por estos tres espacios. Les había puesto aquí algunas entradas al inframundo por las que se puede tener comunicación con estas entidades del inframundo. Y remarcarles, ahí están los cuyos también, estos vestigios prehispánicos, las cuevas, las grutas, los cementerios, y ahí están las ofrendas que se les hacen en todos los rituales también a los seres del inframundo, con los restos, con lo que no se va a utilizar en el ritual, con las cáscaras del maíz, del guano, la cera que no se utiliza, las cáscaras de preparar el sacá, ahí abajo, los desperdicios, porque acuérdense que en el inframundo la realidad está alterna. Y lo que se ve como basura, lo que se ve como podredumbre en el inframundo son manjares, es bueno, es rico, es suculento, ¿no? Y los malos aromas en el inframundo son buenos. Entonces, los grandes banquetes en el inframundo, habrán leído algún texto, hay uno muy bonito, que se me acaba de ir su nombre, de alguien que estudia el Metnal, pero el de los náhuatl, que habla como los manjares pues eran llagas pustulentas, costras, en fin, una cosa maravillosa, ¿no? Muy apetecible siempre antes de comer. Bueno, pues les agradezco muchísimo de verdad su presencia, su paciencia. Les pido perdón por atropellar un poquito de la conferencia, que quizá hubiera sido mucho mejor detenernos en un solo espacio, y por supuesto cualquier duda, comentario, pues estoy a la orden. Gracias.
Si alguien de acá tiene alguna duda, quiere hacer alguna pregunta, bienvenida. Buenas noches, yo tengo 3 rápidas. Uno, ¿qué tipo de relación existe entre hombres y mujeres en la civilización actual maya, después de todas las transformaciones, de la evangelización, de la en general? ¿Existen relaciones equitativas? ¿Siempre existieron? ¿Se han ido transformando? ¿O o hay una dualidad entre mujeres y hombres? Un poco a grandes rasgos hablarás. Dos, entendí muy poco porque sobre el chat era esta a ver si compartiste con esta. Ahora que se puso muy de moda por el ciclón y demás, la derecha, ¿cómo es que...? Y su lucha con Poseidón, ¿no? Ajá. El impacto de los mayas en la península, incluso con la población no maya, hay una relación estrecha. ¿Cómo es esa relación? ¿Es de subordinación, de rechazo? Y por último, si tiene alguna bibliografía que recomendar para empezar a aprender sobre los mayas. Gracias. Tenemos otra hora, ¿no? Esos 3 temas, perdón. Porque madre santísima las preguntas. Bueno, bibliografía tengo, pero yo creo que lo más sencillo sería que yo pudiera, no la he traído, podía yo enviar por correo, no sé si se la puedo enviar a la doctora y ella la circule, digamos una bibliografía básica. Sobre Chak, no, es que lo que preguntas es una pregunta, las dos que has hecho son de mucha enjundia, no se puede contestar de manera breve, porque estás tocando temas muy sensibles y muy importantes, es decir, la relación en Yucatán con la cultura maya. ¿Qué cultura maya? La que se folcloriza, la que las élites políticas, económicas, raciales de la península de Yucatán toma de lo maya para folclorizarlo, apropiándose de ello y vendérselo a los turistas en beneficio propio y descontextualizándolo realmente. Sí, claro, todos los yucatecos dicen, sí, claro, es que nuestro Chak, pero no olvidemos que la Yucatán históricamente ha sido una sociedad profundamente racista hacia lo maya. Por más que uno baje del avión en el aeropuerto de Mérida y vea a gente bailando la jarana, y lamentablemente cuando uno agarra los censos del INEGI, los mayores índices de pobreza y de atraso escolar en sistemas de salud siguen estando en las poblaciones mayas. Entonces, que sí, que a nivel identitario de lo yucateco podamos decir que lo maya tiene un peso fuerte, sí. Ya Nancy Farris en su famoso libro sobre la colonia en Yucatán dice que Yucatán fue más que hispanizado, sino los españoles fueron los que se mayanizaron, y eso era muy sencillo de explicar, porque Yucatán, el peso demográfico maya era muy fuerte y el de los españoles era muy pequeño. ¿Por qué? Porque en Yucatán no había nada en principio, no había minerales, o sea, no había materiales preciosos. Entonces los españoles llegaron y prácticamente todos los que pudieron se fueron, y llegaron a un lugar en el que estaba muy densamente poblado. Entonces, por eso el hablar yucateco es, digamos, es el español más mayanizado de todos. Un montón de palabras del yucateco actual son mayas o tienen origen maya, y la forma que tiene de hablar el acento yucateco, así como aspirado, es del maya también, ¿no? Y sí, bueno, es que esto ahora de lo del Chak contra Poseidón tiene tela también, ¿no? Porque claro, todo el mundo, ahora los yucatecos en las redes sociales hizo viral, ¿no? Que como se abrió una estatua de Poseidón en Puerto Progreso, pues claro, Chak se cabreó y mandó el huracán, y la llovizna que tuvimos una semana antes del huracán. Y sí, se convirtió como en un chascarrillo, pero sí, viene a decirte que los mayas siguen teniendo un peso importante en la idiosincrasia yucateca. Aunque por desgracia, esa importancia no se traduce en darle la importancia a los pueblos originarios de esas ideas culturales, ¿no? Y luego lo que me preguntabas de las mujeres es un tema muy complejo. Por supuesto que las mujeres
a pesar de que la mujer en la población maya tiene una importancia muy fuerte, porque digamos que es la rectora, digamos, del quehacer doméstico cotidiano de las casas, las administradoras de las casas, pero por supuesto, ahí tienes también las estadísticas del alcoholismo y la violencia contra las mujeres, pues también es un problema acuciante en la península de Yucatán, ¿no? Que se está tratando de combatir, pero es un hecho que la mujer maya está mucho más empoderada que en otros pueblos originarios. No es mi tema tampoco de investigación, hay colegas en el CEPSIS que son especialistas en este tema y podrían darte mucha más información. Se me ocurre, por ejemplo, la doctora Amado Inés Rubio. Si te interesa este tema, entra en la web y pudieras contactarla y ella te pudiera dar una información y una bibliografía muy especializada con este tema que es delicado, ¿no? De nada. Tenemos un par de preguntas, me voy a hacer por aquí un ladito. ¿Por qué te vas a deslumbrar? Sí, ¿verdad? Tenemos un par de preguntas en Facebook. En una nos pregunta Leslie si la razón por la que la comida yucateca es tan condimentada tiene que ver con los aromas y las ofrendas y pues esta parte para llamar los espíritus. Bueno, tiene que ver, yo diría, no solo en Yucatán, yo creo que en todo México estaremos de acuerdo que es una comida, claro, siempre es muy relativo cuando uno compara, ¿no? Porque sí, es muy condimentada en relación con la comida europea, por ejemplo. Claro, si uno va a Tailandia y a la India, pues también se da cuenta que existen, pero también tiene mucho que ver, yo creo, con eso, ¿no? Porque si se fijan, las ofrendas también a las deidades Dema en la India tienen mucho que ver con los aromas también. Si tiene que ver con las ofrendas, no pudiera ser, pero lo que es un hecho es que las comidas se nutren del entorno natural, son productos de su entorno natural. Y pues los platillos típicos de la cocina yucateca son de los productos de la península de Yucatán, que por supuesto en las combinaciones que se hacen en el relleno negro, bueno, hay comida yucateca que no tiene mucho que ver con la indígena y otra que sí tiene que ver mucho con la indígena, pero sí, definitivamente son muy condimentadas por los usos de todos los elementos que la naturaleza ha regalado a Yucatán para poder dar a sus platillos. Además, enriquecidos, por supuesto, con la mezcla cultural que hay en Yucatán, porque no, vamos, si agarran ustedes el platillo típico de Yucatán, de la península de Yucatán, ¿cuál podría ser? Claro, el achiote, pues sí es yucateco, pero el cochino no. Entonces, bueno, pero bueno, lo mismo pasa a los españoles. ¿Cuál es el plato típico de España? La tortilla de patata. Bueno, pues sí, pues los huevos habría en España seguro, pero la patata no había en España. Entonces, bueno, pero es lo bueno que tiene, es lo que tuvo el mestizaje, ¿no? Que al final la apropiación de los rasgos externos se convierten en partes de nuestra identidad también. Y nos pregunta también Ignacio de la Garza si también entre los mayas yucatecos hay aún relatos de nahuales o guayis. Sí, sí, es un tema muy importante, muy interesante también, que no he tocado ni siquiera porque también me hubiera dado para otro tema. Lo que pasa es que en Yucatán es diferente. En Yucatán no hay tanto nahuales como lo que se entiende en el mundo náhuatl, y los guayes tienen mucho que ver con determinados brujos, más que con las coesencias de las personas, con las entidades anímicas de las personas, como son los guayes y los nahuales para el mundo náhuatl. Entre los mayas, las coesencias que conforman la persona no se vinculan tanto con los animales, y los guayes tienen más que ver con un tipo de brujos especiales que tienen pacto con el diablo y que se transforman en animales. No tanto que ellos tengan animales interiores, sino que el brujo se transforma en animal. Sí. Creo que tenemos espacio para alguna pregunta más, si alguien más quiere intervenir. Dos levantaron la mano. Muy bien, muy bien. Me voy a poner a vuelta. Buenas noches. Buenas noches. A mí no me quedó muy claro sobre todo el tema del diablo. Entonces, para los maya, ¿el infierno se encuentra en la parte terrenal? ¿O cómo funciona? Y en el caso de que se tiene un pacto con el diablo, cuando la persona fallece, ¿va a este infierno terrenal o totalmente baja al inframundo? A lo que me refiero, lo que yo quise transmitirles, por lo que veo no debió quedar muy claro también por la premura, porque me acelero. El infierno, la palabra infierno, es del catolicismo, del cristianismo. O sea, eso no existía en la península de Yucatán. En las culturas indígenas no hay un infierno como tal, no existe ese concepto de hecho de que tú pagas después de la muerte lo que hiciste en vida.
para los mayas, el mal que tú cometes en vida, lo pagas en vida. Es un poquito lo que pasa. O sea, si tú rompes con la cadena de lo que es ser una buena persona, es decir, de estar a bien con las entidades sagradas, si tú rompes con esa cadena, si rompes con lo del don y contradón, el mal no te va a venir cuando te mueras, te va a venir en vida. O sea, la vida no te viene el castigo. La idea de ese castigo post-mortem eterno no ha cuajado mucho entre los mayas. Claro, hay mayas mucho más adeptos actualmente a la doctrina católica, que asisten a estos cursos de catequesis que la Iglesia periódicamente lanza sus campañas de evangelización, igual que los grupos, por supuesto, protestantes para protestantes, evangélicos, que cada vez han tenido más importancia en estados como Campeche, y obviamente hay un discurso sobre el infierno que en algunas personas ha calado. A lo que yo trataba de explicarles es, ¿y dónde ha quedado el Metnal, el antiguo Metnal maya? ¿Dónde ha quedado con la llegada de este infierno? Bueno, pues convive con él. Porque uno podría decir, no, entonces ya al haber infierno desaparece el Metnal, ya no hay Metnal. No, a lo que voy es que muchas veces el infierno se fusiona con el Metnal. Y sí, a veces hay infiernos, hay diablos que castigan, que están ahí, que ofrecen y tientan a los seres humanos, pero al mismo tiempo también aparecen personajes como la Ixtabay o como el Huaycot, que son seres que están en el inframundo y que se vinculan con el inframundo, pero que obviamente no tienen nada que ver con el infierno católico. Son entidades mayas, ¿no? Entonces no sé si más o menos me explico. O sea, están los dos, podríamos decir. Pero insisto, cada persona luego es un mundo. Yo también, te digo, he escuchado versiones en las que la gente pues medio que cree en un infierno, pero que tampoco te lo sabe definir muy bien, pero mayoritariamente ya no es que exista uno en el infierno, es que el concepto de castigo post-mortem no quedó muy claro entre los mayas. Se paga en vida, y eso es peor. Pues bueno, si dice, bueno, ya cuando te mueres, pues ¿para qué vas a pagar si ya ni te vas a meter? Pero en vida, cuando te enfermas, cuando tienes un accidente por no haber cumplido, ahí sí, ahí duele. Buenas noches, mi nombre es Luis Pati y pertenezco al grupo Canica Mistipac. Quería preguntar sobre esta parte que ahorita estabas comentando. He tratado de registrar cómo se dice en Dios en diferentes lenguas, ¿no? Anahuacas. Y pues lo más cercano que escuché de una señora de Náhuac le puso Toteotzi, ¿no? Que no aplica para mí ese término en Dios, pero quería ver si en la zona donde estuviste ahí como en esa lengua, en ese maya. Obviamente no, tampoco lo he encontrado. Y bueno, esa era como una de las preguntas. La otra es de que si en toda esta zona donde estuviste, si había gente que llevaba, por ejemplo, cosas más antiguas como el calendario, o sea que si su vida, su forma, si lo basa en el calendario maya o en los astros, o dependiendo la zona de lo maya, ¿no? Porque pues lo maya está muy grande, ¿no? Entonces era como preguntar eso porque pues creo que a partir de ahí es de que surgen todos estos rituales, aunque sean sincréticos, el origen no se pierde, ¿no? Y pues es también pues un poco de curiosidad porque supongo que en algunas, si están muy adentro, no sé ahí cómo esté, la verdad no he ido, pero preguntar eso, si hay gente que sí tenga como usos y costumbres no tanto influenciado por el catolicismo, sino netamente mayas. Gracias. No, gracias a ti. No, bueno, obviamente no hay una palabra para Dios, porque pues la palabra de Dios es para los monoteísmos, que hay Dios, aquí hay como has visto un panteón de deidades y cada una tiene su nombre, ¿no? Por eso decía yo la importancia, que no me gusta utilizar la palabra divinidad, sino que pues son dueños, son santos, son balames, son yonciles, o sea, no hay un término porque cada uno luego tiene unas características. Que algunos tienen algunas características comunes, sí. He tratado de comentarles, pues eso, que todos son intangibles, todos son de viento, todos son invisibles y cumplen unas características, pero como tal no hay una palabra para Dios, porque ellos mismos en sus rezos hablan de Dios, usan la palabra castellana, española para Dios, pero luego llaman a cada Dios en función de dónde están. Lo del calendario maya, no, en la península de Yucatán, por supuesto, se ha perdido. En los Altos de Guatemala, en
Todos los Santos, Cuchumatanes, hay poblaciones todavía por allá que utilizan no el calendario de cuenta larga, por supuesto se perdió. Piensen que el calendario maya lo utilizaban y era un privilegio de las clases sacerdotales. Era una forma una de las muchas formas que tenían las clases sacerdotales y gobernantes de las élites mayas de tener el dominio sobre la sociedad, conocer y controlar los calendarios, los códices y las ruedas calendáricas. Los campesinos utilizan otro tipo de calendarios más sencillos que tienen que ver con las cabañuelas o la cuenta corta, pero en la península de Yucatán se ha perdido. Sí se hacen a veces las cabañuelas, porque como buen pueblo agricultor, pues el clima, si va a llover, no va a llover, va a hacer mucho calor, es fundamental porque de eso depende la supervivencia de la gente. Entonces se hace esa cuenta de cabañuelas en el mes de enero, de los 12 primeros días, las horas, las 12 primeras horas del primer día, las 12 segundas. Pero bueno, eso se hace en España también lo hacen los campesinos españoles, ¿no? Entonces, bueno, no sé si he contestado más o menos. Gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por venir, la verdad les agradezco la molestia que se han tomado y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación al museo, a la doctora de la Garza y también, bueno, pues al CEPSI por mandarme de emisario, ¿no? Para cerrar este ciclo de conferencias, pero haber estado a la altura de mis colegas, que la verdad les invito a visitar el CEPSIS, la página web, porque se hacen trabajos muy interesantes de conocimiento de toda esa región peninsular, no solo de la cultura maya, sino también, bueno, de otros procesos sociales, culturales y humanísticos que se viven ahí ahora mismo. Pues, muchísimas gracias, creo que no hay más que decir con este cierre que acaba de darnos el doctor David del Ángel, sino solamente agradecerle muchísimo por habernos acompañado.